Amigos, buenas noches. Pues seguimos y continuamos en este foro organizado por el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, en este día 10 de septiembre, dedicado internacionalmente a la prevención del suicidio. Y continuando con el programa, en este blog tenemos a la maestra Deyanira Álvarez Villajuana. Ella es maestra y perito en psicología en el Poder Judicial a nivel federal y estatal. Entonces, pues tenemos a una gran experta, una mujer que ha estudiado muchísimo y que ha dedicado su vida a trabajar para la comunidad. Y en este blog ella nos trae un tema que ha denominado estrategias preventivas, basada en la palabra de Dios, para la prevención y cuidado y transformación de la vida. Bella, qué gusto. Matt, gracias. La verdad, un gusto estar contigo, con todos ustedes, para compartir un tema relevante, no desde la cuestión meramente teórica, porque las palabras convencen, sino que el ejemplo arrastra, y traer testimonios de lo poderoso que es conocer la verdad y que ésta nos haga libres. Sí, ¿verdad? Así es. Qué importante esto. Normalmente vivimos esclavizados de ella. Sí, con muchísimas falsedades, cuestiones que se convierten en ídolos que tienen las personas a veces. Hacen ídolos de sí mismos, ídolos del poder, del dinero, de la metafísica, de cosas que quizá no pueden contribuir tan poderosamente como una relación personal con Jesús, no como religión, sino como una relación. Sí. Hay innumerables estudios científicos, que de eso les vengo a hablar como parte de miembro titular del Colegio de Psicólogos, que avalan la importancia de tener una fe en Jesús como único Señor y Salvador y en la palabra de Dios, analizada neurocientíficamente también por gente muy inteligente, gente que ha roto ese temor que se tiene de hablar de que la religión y la salud mental, ¿no? Sí, porque se tiene hasta la fecha un tabú falso tremendo de que en los procesos psicoterapéuticos no hay que hablar de estos aspectos de fe y estas cosas. ¿Por qué había esto o por qué sigue habiendo esta idea, esta creencia de ella? La realidad es que creo que hay mucha ignorancia al respecto de que debemos respetar la realidad clínica de la persona. Hay millones de casos de personas que, asistiendo a una iglesia cristiana, asistiendo a unos grupos de jóvenes, cuestiones de pareja, cuestiones de femeninas, varoniles, leyendo la palabra de Dios, la Biblia preciosa, meditando en ella y aplicándola, porque no es nada más leerla, sino que llega al corazón y se traduzca en amor, en hechos concretos, han cambiado sus vidas. Literalmente gente que tenía ya perdido su principio de realidad, lo recupera. Claro. Entonces hay dos puntos muy importantes. Hay que abordarlo desde un punto de vista fenomenológico, no centrarnos en lo que el terapeuta cree que es lo mejor. Psicodinámicos se casan con esa postura, cognitivo-conductuales se casan con esa postura, y está muy bien que cada quien se forme en lo que cada quien decida, claro. Pero existe un Dios que creó a los seres humanos un diseño tan perfecto y tan maravilloso, incluido el cerebro, que puede hacer grandes cambios, y esto no es una opinión personal. Por ejemplo, traigo un montón de... No, qué padre. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy de verdad queriéndome quitar la vida por la razón que tú gustes y mandes? Sí, claro. ¿Verdad? Porque hay muchos factores que pueden tener a una persona con una ideación de muerte. Sí. Y en esos momentos, a veces lo que menos la gente quiere es que me hablen ya de nadie y menos de Dios. Claro, ese es el gran problema. Las personas que se han recuperado de intentos suicidas y que posteriormente pasan a ser como parte de los testimonios que convierten a más personas hacia Jesús, les digo, una relación personal fuerte, no una religión. Es lo que dicen, les faltaba Dios en su vida, justo ese vacío que no lo puede llenar nada ni nadie,
en este mundo lo llena solamente Dios, porque el ser humano tiene como que en su corazón un formato de llave cerradura, ¿no? La llave es Dios, solamente va a entrar Él, te va a llenar profundamente, y como Dios se traduce en amor, si tú no tienes amor, no tienes nada. El sentido de vida te lo da, no nada más el ser consciente en esta vida terrenal de que tienes necesidades básicas, las vas a ir llenando, sino que existe una vida después de la muerte, y el único que resucitó de la muerte es Jesucristo. Entonces a Él hay que seguir, no a los líderes. Hay muchos maestros y son buena gente y hacen contribuciones sociales, y pues bravo, pero ninguno ha resucitado a la muerte, solo Jesús. Entonces cuando entiendes que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre a través de Él, se llena tu interior. Y hay algo que se conoce como fruto del Espíritu Santo, que se resume en 9 puntitos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio, y contra estas cosas no hay ley. Oye, Bella, perdóname, porque hago preguntas como... Adelante. Vamos, yo estoy aquí básicamente haciendo preguntas como cualquiera gente de la comunidad se le podrían ocurrir, y que es básicamente la idea. Claro. ¿Qué pasa cuando una persona gnóstica, atea, dice, bueno, yo creo que reúno y llevo a cabo esos 9 puntos? Fíjate, porque hay gente muy linda y lleva una vida sana, lleva una vida de servicio, lleva una vida de amor, de contemplación, incluso de espiritualidad, pero simplemente hay gente que la palabra Dios le hace mucho ruido de ella. Claro, porque son dioses de sí mismos. Entonces, en tanto el ser humano se entrona a sí mismo de manera soberbia sobre Dios, el Creador, va a tener problemas en todos los sentidos, aunque crean no tenerlos. Hay personas que se portaban muy bien, como los fariseos. Los fariseos hacían todo perfecto, pero fueron los que mataron a Jesús. Y Jesús solamente vino a servir, a amar, a ayudar y a sanar a las personas de su alrededor. Jamás pecó, y los fariseos, haciéndolo todo tan perfecto, fueron los primeros en acabar con nuestro Señor. Pero estaba escrito, tenía que ser así para darle una gran lección de humildad a toda la humanidad, de que Él, aún siendo Dios, se hizo como nosotros para dar su vida por todos los demás y ser libres los que tengan que serlo, porque recordarás a Nicodemo. Sí, Nicodemo creía saber mucho, pero no sabía nada, estaba cegado por sí mismo. Había mucho ego, terrible, en donde el humano cree que con sus cosas y sus mantras y sus cosas, no va por allá, es con humildad de corazón. Por eso David en sus salmos era auténtico y decía, Señor, me duele, estoy sufriendo, me pasa esto, era honesto. Y Dios decía que David era conforme al corazón de Dios, justo, independientemente de que fue adúltero, que fue asesino, o sea, tuvo cosas como todos los humanos, pero se arrepintió. Aquí el punto no es hacerlo y justificarse a sí mismo, sino hacerlo, arrepentirse, que implica una metanoia, que se entiende en el cristianismo como cambio de mente. Sin cambio de mente, con culpa, mea culpa, no haces nada. No hay cambio en la mente, no hay Tiene que haber cambio de conducta. Entonces quiero presentar de manera específica, mi querido Matt, porque es importante que se separe de opinión personal con datos científicos, la ciencia. Claro. Sí, Naya, este fin de mes, gracias a Dios, presento la defensa de mi tesis doctoral y estamos dándole duro. ¡Qué padre! Con lo mismo, les traje esta nené. Es mi tesis del 2014, se llama Taller Efecto Mariposa para disminución. Que has trabajado años en todo esto. Todo esto con cientos de casos, de testimonios de éxito, de gente que tenía depresión, intentos suicidas, ansiedad, y han salido de ello. ¿Y qué crees que trae nuestro efecto mariposa, además de baterías psicométricas? En el taller trae maravillosamente Proverbios de Salomón, Salmos, palabra de Dios aplicada. Entonces, esto yo dije, bueno, a mí se me ocurrió como cristiana porque en mi propia vida se dio esa metamorfosis, en mi familia. Cuando hicimos la decisión por fe en Jesús, nuestra vida empezó a cambiar. Nuestro esquema mental, nuestra forma de hacer las cosas empezó a mutar. Y en ese momento decidí hacer esta tesis, fue validada, y seguí haciéndolo. ¡Wow, qué padre! Mención honorífica, requete bien, pero sobre todo lo importante es que las vidas de las personas están ahí. ¿Cuánta gente se le ha ocurrido presentar
una tesis doctoral. Ahorita es la maestría, la doctoral a fin de mes, pero trae lo mismo mejorado. Pero más o menos por ahí. Sí. A un psicólogo, creo que no hay, bueno, yo no conozco a ninguno que le haya ocurrido por ahí estar. No, y aquí están los testimonios. Qué maravilla. Una maravilla, Mira que dentro de la Universidad Pontificia, pues hay mucha gente, muchos psicólogos, pero no, a nadie se le ha ocurrido hacer algo así. Qué padre. Ya está registrado, Matt, gracias a Dios. Bendito Dios, qué padre, qué bueno. Y entonces, yo estoy haciendo una app porque me metí a estudiar programación, lo que es robótica, inteligencia artificial, y estoy diseñando unas cositas interesantes. Siempre has estado también metido en todo esto de computadoras. Sí. Bueno, entonces, tenemos aquí, por ejemplo, les voy a pensar un estudio. Me pueden preguntar después en el WhatsApp, tengo muchísima información ya para la tesis doctoral, pues ya agarré más de otros investigadores científicos teístas relacionados con salud mental, que están viendo que no hay que sacar a Dios de la ecuación, que cuando metemos a Dios en la ecuación de la persona y la persona dice, sí, cambia. A ver, la confianza en el carácter de Dios y la salud mental, trust in the character of God and mental health, a confianza en el carácter de Dios y a salud mental, de los DES, en la revista Pensamiento Americano, de la Corporación Universitaria Americana, de los doctores Ciro Ernesto Redondo Mendoza y Luis Enrique Rivero Suárez. Tenemos aquí salud mental, conlleva implicaciones epistemológicas, puede ser positivas, estado de completo bienestar, negativas, es muy amplio, pero la Organización Mundial de la Salud nos habla de que la salud mental justo no es nada más la ausencia de enfermedad, sino es bienestar en diferentes áreas de nuestra vida, incluida la espiritual. Y de hecho, por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, tenemos varios documentos, inclusive la Constitución misma, nos ampara, nos protege el derecho de fe y de libertad. Claro. Y entonces, imagínate qué padre tener esta herramienta maravillosa de lectura, de meditación bíblica, de oración, de servicio, de todo lo que conlleva algo terapéutico desde la raíz para la persona. Sí. Objetivo de esta investigación, poderosísima, entre muchas otras, hay buenísimas en Harvard, en Oxford, en diferentes lugares, identificar la relación que existe entre los niveles de salud mental y las interpretaciones y creencias sobre el carácter de Dios y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, depositando al paciente la confianza en él, en pacientes, en personas pertenecientes a la comunidad cristiana que crean a Jesús, ya sea Jesús. Metodología se realizó con 215 miembros regulares. Hay unas de miles, pero esta es de 215, diferentes comunidades, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, alcance transversal. Pues los resultados es que hay una alta presencia de salud mental cuando se relaciona con la confianza en Dios. Cuando yo acepto que Dios tiene el control y es soberano de lo que me ocurre, no yo. ¿Por qué? Porque si yo no pude prevenir un accidente, falleció alguien por COVID, por ejemplo. En mi caso, pues gracias a Dios, mi mamá y yo fortalecidas, mi papi fallece por COVID, en plena pandemia. Wow. Entonces, 40 años de casados, única esposa, única hija, y entonces todo esto se juntó, pero nosotros tenemos esa fe que nos fortaleció. Y como ella había recibido a Jesús en su corazón, sabemos que está inclusive mejor que nosotros, aquí sufriendo calores yucatecos muy ricos, pero está bien, y seguimos avanzando. Sí, porque no es el cuerpo. No, es lo que está en tu corazón, es la conciencia de la eternidad, pero no la eternidad metafísica, nueva era y todo, porque hay muchas cosas falsas, sino la verdad de que, sencilla, Jesús resucitó. Ese hecho histórico maravilloso, y frente a miles, ascendió. Ese hecho histórico hace la gran diferencia y es el camino que hay que ver, porque el único que tiene el poder de resurrección es Él. Si no, nos perdemos. Y Gandhi, buenísimo, Siddhartha Gautama, Buda, buenísimo, buenas gentes, pero humanos, en sus huesitos está en la tumba y son liderazos. Pero Jesús, nada más Él resucitó. Entonces, si yo entiendo que Él me ama, que a través de Él yo tengo conexión directa con el Padre, así con ese poder de resurrección yo puedo resucitar metafóricamente de mis problemas, entregarle mi carga a Él. Ya no estoy en soledad, estoy acompañada siempre, y eso es lo que la persona con depresión necesita muchas veces escuchar. Y no es nada más depresión leve,
Hay depresión crónica, claro, fuertísima, sí, y gente que ha tenido múltiples intentos de suicidios, que tengo todos los videos donde narran cómo fue su encuentro con Jesús, con el Evangelio, luego ir a la iglesia y todo, cómo ha cambiado su vida. Hay que diferenciarlo de las sectas, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este punto sí siempre hago énfasis. La persona que tiene pensamiento sectario se endiosa a sí mismo, no pone a Jesús como el centro de su vida y no es humilde. Es luego los que hacen sus grupos y tienen culto al líder. Y es peligroso porque utilizan la religión para manipular las mentes de las masas y generan suicidios colectivos. Claro, decía un gran maestro mío, decía, el tonto que señala al cielo, dice, solo los tontos se quedan mirando el dedo. Sí, la idea es esa, no seguir al hombre. Claro. El ser humano es finito, es limitado. Sí. No está hecho para ocupar el lugar de Dios. Dios es Dios. Cuando tú pones en tu corazón a Dios, en primer lugar, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tienes que amarte a ti mismo para amar al otro. Entonces, es como una cadenita. Sí, Yo tengo una buena relación con mi Padre Celestial, luego la tengo conmigo y después ya puedo difundirlo con los demás. Entonces, hay muchos estudios, está Jaramillo Vélez, Espina Muñoz, pues las relaciones entre los niveles de salud mental, interpretaciones de creencias sobre el carácter, enfoque explicativo biopsicosocial de Valiente Barroso, García, bueno, muchísimos. Bella. Pero a ver, y entonces, cuando yo estoy en una situación de depresión, de pensamiento suicida, sí. ya sea como paciente yo o como familiar, y ya me hablaron de todo. Sí. Y de verdad, mi único pensamiento sigue siendo irme de este mundo. Sí. ¿Qué podemos hacer los familiares? Sobre todo porque en este caso a veces ya el que se quiere suicidar, pues ahora sí, ni para dónde hacerle. Hay gente que dice ya, y hablaban hace ratito que el que tiene la decisión pasa, agarra la pistola o lo que sea, y listo, ¿no? Pero cuando uno quiere de verdad hacer una intervención de prevención, sí. Ahorita te digo. ¿qué hicimos, Bella? O sea, yo me estoy poniendo en el papel de las personas que están allí en casa y que a veces, pues claro, muchos recurren a sus iglesias, con sus pastores o con sus sacerdotes o con... No, al hombre. Es lo que comento. Hay una gran diferencia de recurrir a la institución religiosa o al ser humano. Sí, pero venimos con esa educación. Sí, por eso, la cultura, pero no necesariamente lo que marca la tradición es lo mejor para el ser humano. Claro, por eso es donde tiene lo interesante. Aquí está. Hay muchísimos testimonios de familiares, de personas que han intentado suicidarse, que han hecho algo fundamental, que se llama doblar rodillas. Estoy hablando desde el punto de vista teológico y fenomenológico. Ahorita hablo desde el punto de vista terapéutico, psicológico. Venga. En lo teológico, doblar rodilla y orar por tu familiar, orar por la persona que tú amas y Dios puede mover. Les recomiendo muchísimo una película que se llama Cuarto de Guerra. En Cuarto de Guerra pueden ver cómo habían circunstancias adversas muy fuertes, pero oraba y se dio. Es decir, si está en la voluntad de Dios, se va a dar lo que tú estás orando. Inclusive proteger a tu mismo familiar. Pero, a ver, ¿Y si no rezo, no estará de todas maneras en la voluntad de Dios? Ok, ahí va. La diferencia es, para usar bien los términos y no equivocarlos, rezo significa repetición, memorificar. No, pero la oración no es rezo, Mateo. Perdón. La oración es derramar el corazón hacia Dios. Rezo se instituyó en cuestiones romanas, muy respetables, pues cada quien, pero la oración es la que mueve montañas, esa diferencia. Vamos a entender... Pero mi pregunta es... Si yo en un momento determinado, no oro, ya sé cuál es. Eso, digo, yo te hago la pregunta que mucha gente a veces incluso me la ha hecho a mí, ¿no? Entonces, entonces si ya está en la voluntad de Dios amarme porque soy su hijo... Claro. ¿No me sana? Así es, te voy a explicar, esa es una respuesta muy sencillita para los que hemos leído a gente como yo, Dobson, por ejemplo, James Dobson, excelente psicólogo de los mejores y cristiano. Tiene un libro que
responde con creces lo que tú estás preguntando, igual el doctor Miguel Núñez, muchos muy grandes. Eso es lo Te voy que a pasar. interesa esto. Claro, no. Sobre todo para que la Así gente que nos está haciendo el favor de vernos Sí. sepa qué hacer. Que me contacte con mucho gusto. Tengo Eso. más de 100,000 lectores en redes sociales que siempre me preguntan lo mismo. Y con mucho gusto. Ok, vamos a pasar los teléfonos del Colegio de Psicólogos y también ahorita nos Con das mucho gusto, Matt. tus teléfonos, Sí, donde te para sus podemos dudas. contactar. Claro que sí. Porque el tiempo aquí es demasiado corto y a veces si llegamos a Así es. hacer 50,000 preguntas. Pequeña premisa para responder en sencillo. Dios es bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. La entienda yo con mi limitadamente o no. No existe nada más este plano terrenal. Existe la eternidad que la voy a pasar en dos lugares según la Biblia y según Jesús. Ok. O en la presencia del Padre si tuve fe en Jesús en mi corazón, o lejos de la presencia. Existe Ya. el infierno desde el punto de vista bíblico y de Jesús. Cada quien que crea lo que quiere. El caso que yo quiero, igual que millones, creerle a Jesús. Digo, mejor nos hacemos al Claro. que tiene la sabiduría. Si Dios quiere sanarte, está en su voluntad, así va a ser. Y si Dios permite que no te sanes en alguna circunstancia, es por un propósito mayor, porque todas las cosas obran para el bien de quienes amamos a Que Dios. nos cuesta mucho Porque trabajo somos humanos entender, limitados y queremos pedirle Pues, cuentas está al muy canijo. ¿cómo le va a decir la vasija al alfarero? A ver, ¿cómo me hiciste? Bueno, ¿quiénes somos? Mira, Padre, que sea tu voluntad. Y muchas veces sí es su voluntad sanarnos. Entonces, lo mejor, otras no, y hay un propósito. Eso. Y eso del Qué propósito, padre. ahí les voy a grabarlo un videito en mi red, se lo paso a Matt y a todos, solo del propósito de Dios. Porque, ¿por qué a las gentes buenas les pasan cosas malas? Hay un libro sobre esto, hay muchos estudios buenísimos Sí. y está interesantísimo. Entonces, mi querido Matt, desde el punto de vista de fe, lo que hay que hacer es orar, interceder en grupos, y sí hay cambios buenísimos a través de la oración que actúa a distancia. No tiene que estar la persona contigo para que Claro. tu oración, con el favor de Dios, la cubra. El de la oración es La cubra, en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Ahí está. El que yo voy a decir No, esto no. para que esto pase y declaro y decreto. Oye, Alfredo, no. Tú no eres Dios, tú no puedes declarar ni decretar nada. En el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad, con esa humildad, Dios dice, wow, aquí sí, porque Dios derriba al soberbio y da gracia al humilde. Ahí está el poder, en la humildad. Ok. Y entonces, en darle su lugar. Ok. Entonces, por ejemplo, el Salmo 139, 7, 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y de dónde huiré de tu presencia si está en todos lados? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es decir, en medio de la oscuridad, la adversidad de tu problema, siempre hay una luz de esperanza. Ese es Jesús, búscalo a Él. No a la religión, no a los seres humanos, enfócate realmente en tu relación con Dios. Y además, en la parte psicológica, sí, por supuesto, porque hay enfermedades del alma. Hay gente que puede estar muy bien con Papá Dios, pero tiene una enfermedad del alma. Sí. E inclusive es un tabú quizá igual en las iglesias cristianas, yo pertenezco, de que la salud mental, no, la salud mental hay que cuidarla de manera integral. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a leer nuestra Biblia, Sí, porque- pero vamos a ir con el terapeuta. Claro. Tenemos un cuerpo humano. Claro, y un alma que es intelecto, emociones y voluntad. Entonces, Nuestra psique. lo que te guste, que quiero freudiano, ahí se van con los que quiero, no sé qué, Humanista. lo que quieras, pero en mi postura, a mi cognitivo-conductual, me funciona muy bien. Aaron Beck, Arlen Weissman, David Burns. Hay un libro buenísimo que se llama Sentirse Bien, una nueva terapia contra las depresiones, que les recomiendo mucho, además, por supuesto, de mi tesis. Ok. Con las orugas o ideas irracionales, divididas en 7 áreas de actitud disfuncional que le fastidian la existencia a los seres humanos y que se hacen muchísimos líos, como estar en un vaso con agua haciendo mareas, cuando es más sencillo de lo que parece. Cuando detectas la falacia y la refutas, ya eres más objetivo y puedes tomar decisiones más racionales con mayor sabiduría. Entonces no vas a dejar de combinar
Tu parte espiritual súper fuerte, tu parte psicológica muy fuerte y tu parte física. Muévete, haz un poquito de caminata, aliméntate adecuadamente, y eso lo digo de verdad, conciencia. Yo y reúnete con gente también que esté en la misma sintonía. La sintonía, porque ¿no? a lo mejor Claro. yo estoy cuidándome esto y lo otro, pero me voy y me junto con... ¿Quién sabe quiénes? Que además tienen... Entonces, con unas ideas... Que nada que ver, así es. Entonces hay que cuidarnos de manera integral y no tenerle miedo. Bueno, ¿qué pasa? Que si vas al psicólogo o al psiquiatra estás loco, es una falsedad. Si vas al psicólogo o al psiquiatra estás muy cuerdo porque quieres hacer algo por ti mismo. Generalmente las personas que tienen más problemas son los que más le huyen a esta cuestión. El psicólogo y el psiquiatra sí, es para gente normal. Pues para la gente que busca mejorar. Sí, claro. Y eso es un principio para decirte que estás haciendo algo correcto a favor de tu bienestar. No lo sabemos todo. Claro, con humildad. Es el mismo principio. Siempre puedo aprender algo más. Doblando rodillas. Doblando rodilla en primer lugar. Eso. Así es, claro que sí, corazón, así es. Y aquí a las mamás, a los papás, a los familiares de personas que han caído en cuestiones de suicidio, también necesitan acompañamiento. Te quedas con un, ¿qué pude haber hecho? Los hubieras, algo muy fuerte, mucha culpa. Y eso es importante que lo trabajen. Y si tú ves que tu niño, que tu niña, que la gente que amas está teniendo unas conductas, busca ayuda. Generalmente son hijos síntomas. Se puede dar esto. Sí. Están recibiendo cuestiones del ambiente y las sacan de alguna manera, o cuestiones relacionadas con droga, relacionadas también con cuestiones de rupturas de pareja, son muy comunes, ¿no? Entonces se les va el mundo porque se les va pareja. Y pues no, o sea, de verdad, digo, a veces hasta terapéutico, va a salir un poco del cuadro, pero no lloren, facturen. O sea, de verdad, o sea, sí, hay más personas. Sí, o sea, que perdió el trabajo. Claro, y era su ídolo, a eso voy con ídolos. Sí. Cuando Dios está en tu corazón por completo, lo que te pase lo resistes. Ahí tenemos a Víctor Frank, creador de la logoterapia, en el campo de concentración nazi, donde hicieron barbaridad y media, atrocidades con las familias, y él lo vio con su familia, con su esposa, sus hijos. Sí. Y en lugar de irse tirar a la cerca electrificada, igual que varios que se suicidaron, él dijo, no, o sea, hay un propósito, era ateísta. Él creía en Dios, entonces salió y se volvió un tremendo escritor, conferencista, psiquiatra, o sea, total. Entonces es el sentido de la vida, que no te lo puede dar ni otra persona, ni algo perecedero, que va a caerse, como el trabajo, como el dinero, como el poder, como tú mismo. Y es que centramos nuestra vida en tantas cosas. Secundarias. Ilusiones, falsedades, ahí están y no están luego. Pero el único que es eterno y que permanece para siempre es Dios y su palabra. Entonces, si yo leo este bello libro llamado Biblia, les recomiendo la versión 1960, Reina Valera. Es una de las más puras, aunque un montón. Hicimos una exposición de Biblias, la del oso, la nueva versión internacional maravillosa, en mi iglesia, Exibem. Saludos a mi pastor Víctor Villanueva Bushapki, que también fue maestro en la Facultad de Matemáticas de la UADY, tuvo libros, maestro del TEC, un genio, y además es pastor. Entonces, no está peleada la ciencia con la Biblia, hay gente sumamente inteligente y preparada que amamos a Dios, y lean su Biblia. Si no le entienden, pues la Biblia, como cualquier libro, es para leerse, claro, y ponerse en práctica. Sí, y leerla bien, Matt. Porque muchos dicen que la Biblia dices que no la estás entendiendo. Vamos a ver en su idioma original. Hay hebreo, hay arameo, hay griego, hay traducciones, hay concordancias. Acércate a alguien que sí sepa de teología y te puede explicar tus dudas. Yo encantada, me encanta ese área. Estudio teología también. A ver, ¿dónde? A ver, ponme los teléfonos del colegio, Miguel, y también danos... Con mucho gusto, Matt. A ver. 99, 91, hasta parece pizzería. Está bien fácil. Agarren su plumita, ahí están los teléfonos del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, y agarren su plumita, porque ahorita de ella nos va a dar su teléfono y sus redes sociales, para que la gente sepa dónde te lo que me pregunten lo que quieran, claro, sí, man. Pregúntemelo, así eso, a ver. 99 91 20 66 69. Facilísimo.
9991-206669. Y el sitio web www.desarrollarte-efecto-mariposa.com. El otro es www.deyaalvarezvillajuana.com y el de www.adoptaabuelito.com, que es una misión muy bonita. Eso está nuevo. De hace más de una década, pero lo hacía en silencio, Matt. Desde hace que, mira qué siglos, padre. sí, lo hacía. Qué hermoso eso. Sí, gracias a Dios por esa labor y por algunas cuestiones de trayectoria, pues, académico, profesional. Me acaban de dar un doctorado honoris causa por el Instituto Internacional de Derecho y Universidades de México y otros países. Entonces yo, ¡Qué padre! feliz, no me lo esperaba, pero fue regalo de cumpleaños de mi papá Dios. Ay, qué bien. Sí, pero también hay trabajo. Hay chamba. Hay chamba. El comité dijo que sí y con mucho Hay gusto. chamba. Ahí los abogados. Qué padre, te felicito. Gracias, Bueno, y entonces, de ella, si yo me atrevo, porque se requiere coraje, Sí, es valentía. Sí, valentía, independientemente del estado en el que puedas estar pasando, un estado altamente depresivo o entusiasta, lo que sea, si recurro a la palabra de Dios, puedo encontrar quizá una herramienta o la herramienta más valiosa para resolver una problemática de intento de suicidio, Totalmente. de pensamiento de suicidio. Totalmente. Les recomiendo mucho a las personas que tengan un estado depresivo, sin importar el nivel, que lean salmos. Los salmos de David se ha demostrado que son los más terapéuticos que existen. Ahora, si quieres sabiduría, lees proverbios, si quieres... O sea, hay diferentes libros específicos para cada área del ser humano. Que nos guíe y que sepa, claro. Y entonces, pues, con mucho gusto. Entonces, los salmos, sí les dejo a mis pacientes, los que quieran, porque es voluntario. O sea, esto es aquí. La terapia es cognitivo-conductual, hacemos el procedimiento, actitudes, todo esto. Ahora, si la persona es persona de fe y trae a colación el tema de fe, entonces ya, y la persona feliz. Pero si no tiene fe, pues tampoco es obligación tenerla, pero sí le ayudaría muchísimo. Entonces, se respeta la libertad individual, claro, pero la mayoría de los pacientes que he tenido, pues sí son de fe. Porque les transmites algo. Claro, y les funciona muchísimo. Sorprendentes, de verdad, de cómo llegan y cómo ahorita tienen ya su maestría, están casadas, entonces, o casados. 70% mujeres vienen conmigo, entonces... No, los varones les cuesta un poquito más, quizás van con otros varones. Pero tienen a los hombres nos cuesta más, digo, hablo en de general. Siempre a cualquier conferencia, a terapia, todo, son mucho más las mujeres que y de hecho se suicidan más los varones. Sí, estábamos. Sí, las estadísticas. Las estadísticas que... Sí, de veras. Hablen, jóvenes, hablen. Pero será porque si no... Se lo guardan por cultura. Por cultura, que nos orillan a los hombres a no ser afectivos, a no expresar su dolor, y agarran el alcohol, y agarran otras cuestiones, drogas, cosas. En cambio, la mujer, exactamente, la mujer, gracias a Dios, no todas, pero la mayoría, pues hacen videos, y empiezan a cantar y a bailar con Karol G, con Shakira, pues, claro, es escritura terapéutica, a final de cuentas, pero el varón se lo guarda. A veces, no todos, porque hay unos que sí lo expresan y les aplaudo, pero por cultura sí les pega más. Entonces, de verdad, que acudan a su terapeuta, que acudan, que no se lo queden. Cuéntanos un caso así rapidísimo que tú digas, a ver, a Juanito Pérez, bueno, estoy poniendo nombre genérico, ¿no? Sí. Llegó conmigo, traía intentos de suicidio, traía una depresión y pasó esto. Cuéntanos, totalmente. Un ejemplo de alguno que venga de mujer y uno de varón. De una jovencita de 17 años, ya está documentada en la del doctorado, que con intentos de suicidio fuertísimos, tenía TLP, trastorno límite de personalidad, ya diagnosticado, pero sí había tenido fuertes casos, no solamente de autolesión, sino de intento de suicidio. Y empezamos a ver, y había abuso sexual infantil, que no le había dicho a nadie.
¿Qué sucede? Muchísimo, Sí. muchísimo. Y empiezan los síntomas y todo a ocurrir y hay una raíz, pues hay que investigar, somos investigadores. Tenemos que investigar dónde viene todo esto que estamos viendo. Entonces empezamos a trabajar con ello, empezamos a dar las sesiones, llegó para terminar su prepa con un solo examen, porque pues doy lo de siempre, Sí, lo de también, Ceneval. aparte. Sí, amigos, sí, lo de Ceneval, ya sabes. Entonces, terminó lo de su prepa y demás, pero mi programa no es nada más termino mi prepa con un solo examen o paso el Exani 2, Exani 1, Exani 3, lo que sea el Ceneval, sino además el acompañamiento, porque es el efecto mariposa. Y lo superó y pudo comentarle a su mamá y a su papá que el tío Que había generalmente siempre sucede con familiares cercanos, pero hubo un abordaje, hubo una preparación a la mamá, luego el papá porque iba a matar al tío, o sea, todo eso tuvo que haber una cuestión sistémica familiar, Sí. ¿ya? Y pues ahorita está muy bien, se fue a estudiar cine, Wow. súper creativa, y todo ese dolor lo tradujo totalmente transformado en algo que ahora va a ayudar a otras a través del arte. O sea, sublimó, como dirían aquí en Y la queda sociedad. como ejemplo. Claro, y aquí está, es totalmente su caso. Y del varón, ya era mayor, de unas 50 y cacho, y pues lo cuernearon de alguna manera, coloquial, y por el mundo era la esposa. Entonces, ahí está el ídolo, ¿no? Sí. Ahí está, no pongas a ídolos allá. O sea, son compañeros y compañeras, pero Dios es Dios y luego tú. Y después el otro te acompaña. Sí, el otro está ahí, puede sí, estar y no estar. Claro. No, y si se va el mundo. Entonces el otro, 50 y tantos, y lo dejan y bla, 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 entonces caen en depresión y que esto, la masculinidad se les va, o sea, ya no son como antes, todo este factor, pero empezamos a trabajar y se metió a clases de canto, se metió a clases de música, que es lo que siempre quería hacer, pero como no era como muy masculino, no lo dejaban. Entonces no le digo, si tú eres, o sea, eres varón, o sea, sin ningún problema y puedes hacer ese arte para sacar toda tu sensibilidad. Y a través del arte, ese don, claro. Después es desarrollarte efecto mariposa, porque es desarrollo a través del arte y de oruga mariposa. O sea, es una metodología muy interesante y ahorita está feliz, está disfrutando de su pensión, disfrutando del mismo, ya sanó y ahora hasta se inscribió a un curso que dieron en el Olimpo por Marianita, que es una soprano buenísima, yucateca, entonces se metió en el curso de arte. Ahí está, su alumno salió del efecto mariposa. ¡Wow! ¡Qué padre de ella! Bueno, muchachos, pues ahí tienen un ejemplo y una herramienta más y muy poderosa para poder encontrar soluciones, sobre todo ante un caso que puede ser muy, muy delicado y que desafortunadamente la mayoría de los habitantes del mundo no tenemos los elementos, las herramientas o las desconocemos. Por eso es este programa y todos los programas que se desarrollan a nivel personal, como en el caso de ella, y a través también, en este caso, del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, en donde están verdaderamente trabajando todos los miembros del colegio para encontrar soluciones y poder ayudar a la comunidad. Y esto, señores, de verdad, hay que considerarlo. No importa en qué momento veas este video, no importa en qué momento el lugar donde lo estés viendo, en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, si hay algo que esté pasando en ti, en tu familia, o que conozcas a alguien, porque a veces a lo mejor en mi casa todo puede estar bien, pero a lo mejor en el de mi vecino. Es, hacer el bien sin mirar a quién. Correcto. Claro. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Deyanira Álvarez Villajuana, maestra y perito en psicología, que trabaja directamente en el Poder Judicial de la Federación. Perito particular. Y también particular y es miembro activo del Colegio de Psicólogos, ya nos dejó sus redes sociales, todo esto, y ahí también en el teléfono de ella. ¿Algo más que nos quieras agregar, que quieras dar un mensaje? Claro que sí, con mucho gusto. A las personas que me contacten por WhatsApp les voy a enviar algo que se llama La Biblia y la Ciencia, en donde van a poder, además de un libro que hable sobre ello, maravilloso, donde van a poder leer
como por ejemplo la Biblia y la libre flotación de la Tierra en el espacio, ya estaba escrito en Job 26:7, como las escrituras, la palabra habla de una estructura invisible, lo del átomo, que ya estaba escrito en Hebreos 11:3, la Biblia revela que la Tierra es redonda, no el mito de que es plana, con una cúpula, no, esto está en Isaías 40:22, la Biblia y la ciencia de la oceanografía, que está literalmente en Salmos 8:8, la Biblia y las ondas de radio, la radioactividad, que nosotros no vemos, pero está ahí, ya lo decía la Biblia, y está en Job 38:35, la Biblia y la entropía, la tendencia al caos, que todos conocemos, ya estaba dicho, en Job 38:35, y la Biblia y el ciclo del agua, que ya estaba dicho también en Eclesiastés 11:3, entre muchísimas otras. Tengo miles de argumentos bíblicos que confirman, la ciencia ahorita está confirmando lo que Dios ya había dicho, entonces hay que leer. Con mucho gusto les explico, y bendecidos para bendecir. De verdad, Bella, ha sido un honor y un privilegio tenerte, y más en este foro tan importante en este día, y que, bueno, son años de trabajo en la ayuda a la comunidad, al ser humano, al Hijo de Dios. Así es. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta tarde, en esta noche, en este día, dependiendo cuándo lo veas y a qué horas lo veas, no importa. Aquí estamos, y aquí está Yanira, que está siempre pendiente de ti. Ahí están sus teléfonos, y agradecemos al Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, por supuesto a la casa productora Estudio 94, que nos hace favor de llevar esta transmisión. Muchísimas gracias, Bella. Que Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones. Gracias.